Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este pequeño espacio. Mi nombre es Iván Carra, soy uno de los representantes de Puertas Abiertas para aquellos que no me conocen. Y bueno, este pequeño tiempo que vamos a tener está bajo el paraguas de nuestro programa La Iglesia en Casa de Puertas Abiertas, en el que venimos hablando toda esta semana acerca de la obediencia. Yo también quiero dar mi granito de arena, quiero dar mi opinión al respecto, y la verdad es que es un tema que cuando yo pensaba en compartir sobre esto se me hacía conflictivo, no sé por qué, pero muchas veces cuando hablamos de la obediencia, sobre todo cuando hablamos de la obediencia a las autoridades, esto puede resultar un poco, pues eso, puede generar sentimientos encontrados, ¿no? Parece que el tema de la obediencia es algo que va contra el orgullo, ¿no? Y es algo que cuando una persona es obediente, comentaba por ejemplo mi compañero Samuel esta semana, que cuando alguien es obediente normalmente se le tacha de ser sumiso, se le tacha de ser pues eso, no es algo que digamos que esté muy de moda hoy en día, ¿no? Y si cabe más todavía cuando hablamos de sujetarse a las autoridades. Todos hemos visto en la televisión, en nuestro país y en diferentes países, cómo cuando las autoridades, por ejemplo, han decretado un estado de aislamiento y un estado de cuarentena, muchas personas trataban de torcer la ley, ¿no? De buscar una manera pues si no romper la ley, ¿no? Pues bien se escapaban de noche, o bien se iban paseando por la playa, o bien trataban de romper el confinamiento de la forma que fuese, ¿no? Y bueno, creo que como cristianos sobra decirlo, ¿no? Que es un comportamiento que no deberíamos de tener. Supongo que a ninguno le ha dado por hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero pensando en el ámbito, ¿no? Por ejemplo, de la iglesia perseguida, que es en el ámbito en el que Puertas Abiertas se mueve, ¿no? Uno puede pensar cómo podemos ser obedientes cuando muchas veces las propias leyes son las que se están poniendo en nuestra contra. De alguna forma nos quieren volver contra Dios, ¿no? Hay mandamientos que lo que buscan, ¿no? es precisamente pues que no evangelicemos, que no prediquemos. Y yo quería contaros una anécdota, algo que me sucedió en un viaje a Marruecos que tuve con este ministerio, en el que, bueno, en este viaje pudimos conocer a muchas personas. Yo estaba muy nuevo, estaba muy verde, me acuerdo, en ese viaje. Y esa visita en concreto de la que os quiero hablar fue muy curioso porque nos metieron en una casa y de repente todos los cristianos que estaban allí dentro quitaron las baterías de los teléfonos móviles y las tarjetas SIM, las dejaron en una habitación fuera, luego cerraron todas las puertas, y cuando ya por fin ellos se sintieron en seguridad de no ser espiados o lo que fuese, entonces pudieron empezar a contarnos cosas, ¿no? Y yo, como digo que estaba muy verde, me acuerdo claramente que le pregunté al líder de aquel grupito cómo se hacía en Marruecos para evangelizar, porque claro, si la ley no permite que se evangelice, pues ¿cómo se evangeliza en Marruecos, ¿no? Me acuerdo que la reacción de aquel hombre fue casi como que, no sé si se asustó, se disgustó, se enfadó un poco quizá, porque ellos no utilizan la palabra evangelizar, porque evangelizar evidentemente es algo que va contra la ley. Es más bien hablar de algo bueno que me ha sucedido, compartir con los demás las buenas noticias de algo que me ha sucedido. Ellos muchas veces lo que hacen es que buscan puntos comunes para poder compartir acerca de ellos. Astutos como serpientes, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Aunque luego al mismo tiempo también son mansos, ¿no? Ellos obedecen a Dios y obedecen a las leyes sin romper ninguna de las dos cosas. ¿Y por qué es tan importante obedecer a Dios? Pues mira, por ejemplo, aquí en la palabra podemos ver en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 13, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey.
es como decir que todo cabe dentro del abanico de la obediencia, ¿no? Y Dios nos va a dar las fuerzas. Podemos aprender obediencia acerca de la iglesia perseguida, o sea, podemos aprender obediencia de la iglesia perseguida. Me ha marcado profundamente en todos los viajes, en todos los encuentros, las veces que hemos traído personas del exterior a España, cómo han mantenido siempre la obediencia y la fidelidad a Dios. Y bueno, nosotros que estamos aquí, ¿no? Estamos en una situación que a nadie le gusta, estamos confinados, por lo menos hasta nuevo aviso, hasta mediados del mes que viene. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Vamos a ser obedientes de corazón, vamos a tener paciencia. Como dice también Pablo a Timoteo, orad por los que tienen autoridad, porque ellos son los que están ahora mismo al frente de todo esto. Así que bueno, os dejo esta pequeña exhortación, que el Señor os bendiga mucho, no os olvidéis de orar por la iglesia perseguida. Muchas gracias.